Entonces, por favor, jóvenes y señoritas, pongamos atención por la hora, por el tiempo. Realizaremos la presentación correspondiente. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer dos, conven- dos convenciones que ya hemos tenido medio conocimiento de ellas. Ya las hemos mencionado. Hoy vamos a conocer el cuerpo legal de cada una de ellas. Eso es lo primordial. Eso es lo necesario, diríamos así, para conocer las acciones que uno debe de realizar como, en este caso podría ser como abogado, como cónsul, como eh, embajador, diplomático, etcétera. Entonces, vamos a entrar en materia, jóvenes y señoritas. El objetivo de la clase, que el estudiante dentro de la clase conozca las principales instituciones de derecho internacional público, como lo son las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados y las relaciones diplomáticas. Ya conocimos, vamos así, en el cual conocimos cómo se crea un tratado. Ahora, diríamos así, nos corresponde el conocer la estructura legal, la estructura jurídica de esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y también la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se compone de varias partes. Indica exactamente 8 partes. Aquí en la presentación apenas tenemos 6. Voy a cerrar esto para que podamos leer un poco. Celebración y entrada en vigor de los tratados. Parte 3. Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Parte 4. Enmienda y modificación de los tratados. Parte 5. Nulidad, terminación y suspensión de los tratados. 6. Disposiciones diversas. 7. Depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Y 8. Lo que son disposiciones finales. Esto es, diríamos, la estructura completa de esta convención. Dentro de la introducción está establecido el alcance de la presente convención. ¿Cómo así que el alcance? Sí, o sea, la presente convención se aplica a los tratados entre estados. ¿Dice alguno en especial? No, eso es a nivel general. Hay algunos términos empleados, como por ejemplo lo que se denomina tratado, que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. También lo que es ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Según el caso, el acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Por último, lo que es la reserva, que lo vamos a ver a continuación, pero sí quiero que verifiquen esta definición que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Reserva es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado, o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar
sin perjuicio, eso sí, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente convención. En primer término, después de la entrada en vigor de la presente convención, con respecto a tales estados. Esto es, diríamos así, lo que establece la Convención de Viena en la introducción para que nosotros conozcamos un poco. También está la celebración y entrada en vigor. Celebración y entrada en vigor. Capacidad de los estados. En primer término, ¿qué significa la celebración? Negociación, ahí se recuerdan. Entrada en vigor, firma y depósito. Firma y depósito. No hay canje aquí porque esto es multilateral. Entonces, capacidad de los estados. ¿Qué capacidad tienen los estados para celebrar tratados? Pues todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Todo, sin excepción. ¿Pero qué tipo de estados? Pues todos los estados debidamente reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que son aproximadamente 194. Entonces son bastantes estados, pero tienen que estar debidamente reconocidos. En el nombramiento de su ministro plenipotenciario, en el nombramiento de cualquier para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del tratado, en obligarse por un tratado se considera que una persona representa un Estado, si se presentan los adecuados plenos poderes, o si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. También, también, en virtud de sus funciones, sin tener que presentar plenos poderes, como por ejemplo los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración del tratado, los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre un Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado. Y para terminar, los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Entonces, estas son las fórmulas que se tienen de la aplicación. Hay varias fórmulas. Por ejemplo, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que contribuyan a un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. O sea, hay distintas formas de manifestar el consentimiento. La reserva, ya lo escuchamos en las definiciones. Pero ¿qué establece el tratado, el tratado o convenio de Viena de el derecho de los tratados? Pues la formulación de reservas. Un Estado podrá formular
una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado. Que el tratado disponga que únicamente puedan hacerse determinadas reservas. Y tres, en los casos no previstos, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces, a excepción de esos tres puntos de vista, no se pueden realizar reservas. No se pueden. De allí puede realizarse la reserva que se crea conveniente. No hay una limitación. Efectos jurídicos de las reservas. Muy bien. Una reserva que, se, que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23, modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte. Da disposiciones del tratado. Y B, modificará en la misma medida esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado, en sus relaciones con el Estado autor de la reserva. Entonces, las reservas, pues limitan. ¿Y a quiénes limitan? Al Estado que realiza la reserva. Les voy a poner un ejemplo. El Estado de Guatemala, cuando se firmó y se depositó la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocida también como Pacto de San José, se hizo una reserva que duró por muchos años. Esa reserva indicaba que Guatemala sí podía aplicar la pena de muerte en los artículos establecidos como tal y en algún artículo nuevo. Y así lo requirió y así lo hizo. Y esa limitación estaba establecida claramente en la aplicación del Convenio Interamericano de Derechos Humanos con relación a lo que eran las, la pena de muerte. Entonces, ese es un ejemplo. Ya a partir de 1985 se aclaró esa situación y pues ya no hubo reserva, ya no hubo reserva. Observancia, aplicación e interpretación. ¿De quién? Del derecho de los tratados. Pacta sunt servanda. ¿Qué significa pacta sunt servanda, jóvenes y señoritas? Significa claramente, todo tratado en vigor obliga a las partes. Todo tratado en vigor obliga a las partes. Pero si solo 10 firmaron y 5 ratificaron, pues para esos 5 está en vigencia el convenio o tratado. Entonces sí, sí se da. Por eso se denomina todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Eso es lo que establece pacta sunt servanda. El derecho interno y la observancia de los tratados. Esto tómenlo en cuenta porque debe de tomarse, ahí sí que al pie de la letra lo que establece esta cláusula, que en este caso está en la parte tercera, número 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte, o sea, Guatemala, por ejemplo, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46 en adelante. Entonces,
no se puede establecer que no se aplica un pacto, un convenio ratificado, firmado, ratificado y depositado porque está vigente. O sea, no es factible. Aplicación de los tratados y retroactividad de los tratados. Aquí propiamente dicho, vimos la irretroactividad del Convenio de Viena. Ahora, irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto a ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. Por esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por las que se re- por lo que se por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. O sea, normalmente un tratado, un tratado tiene validez en toda la República de Guatemala. Normalmente. Puede haber en algún momento determinado un tratado que establezca que pues no se aplicará, por ejemplo, en el departamento de Petén, sí, o puede ser una región determinada en el norte. Estamos hablando de Alta, Baja Verapaz, Izabal y Petén. Entonces, ¿se puede dar? Claro que sí, sin ningún inconveniente. Esto es factible, por eso mismo se permite en, en lo que es el ámbito territorial de los tratados. Muy bien. La regla general de interpretación. Un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el texto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Esta es la regla general de interpretación, jóvenes y señoritas. Y así, diríamos, se tienen que interpretar esta normativa que coadyuva a la creación, a la firma, a la negociación, a la ratificación y posterior depósito de un tratado. Enmienda y modificación. Esta es la última parte que vamos a conocer de esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Tenemos que conocer otra convención y ustedes lo saben. Lo mencionamos en el objetivo de este tema. Entonces, enmienda y modificación. ¿De qué? De los tratados. La norma general concerniente a la enmienda de los tratados establece que un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la parte 2, salvo en la medida en que el tratado disponga de otra cosa. Y la enmienda de los tratados multilaterales, salvo el tratado
el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por lo siguiente. En primer término, toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta. En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado, todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. O sea, ¿se puede enmendar? Claro que sí, claro que se puede enmendar, pero todos los estados deben de participar. Así de simple, jóvenes y señoritas de la universidad. Ya estudiándolo a profundidad, en realidad ya no es tan simple, ya no es tan simple. Van a verificar como parte, diríamos así, de esta clase, el convenio, los dos convenios, y los dos convenios los pueden encontrar en Internet, ambos convenios. Validez. Bueno, en primer término, parte 5. Nulidad, terminación, suspensión de la aplicación de los tratados. En primer término, la validez y continuación en vigor de los tratados. ¿Cómo así? Pues la validez de un tratado o consentimiento de un tratado en obligarse no podrá ser impugnada, sino mediante la aplicación de la presente convención. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Validez y continuación. Tratados, tratados que están en oposición, que están en oposición de una norma imperativa de derecho internacional general. ¿Qué significa una norma imperativa de derecho internacional general? Lo que, en pocas palabras, se denomina el jus cogens. ¿Qué quiere decir jus cogens? Pues es nulo todo tratado, todo tratado, que en el momento de su celebración esté en oposición con la norma, con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados. En su conjunto, como norma, no se admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga las mismas caracteres o características. ¿Cómo así? Hay normativa general, yo ya les indicaba, y esta normativa general es de aplicación internacional, así como se denomina, derecho internacional general. Son los principios, son las normas de derecho internacional público. Ya les indicaba, entre ellos, pues, el protocolo de los embajadores, de los cónsules, de los encargados de negocios. O sea, muchos de ellos no estaban escritos hasta hace poco tiempo, pero eran
generalmente reconocidos por todas las entidades. Terminación de un tratado o retiro de él, terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes, es otra situación. La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Esto se denomina terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones por consentimiento de las partes. O sea, tiene que estar debidamente establecido en el convenio o pacto. Así, debidamente establecido. Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado. Las partes que basándose en las disposiciones de la presente convención, o sea, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, alegue un vicio de su consentimiento, ya sabemos cuáles son los vicios del consentimiento, en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación. Deberá notificar a las partes su pretensión. O sea, no se puede hacerlo unilateral. A partir del día de mañana, 3 de septiembre, el Estado de Guatemala se retira de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No puede hacer eso. No puede hacerlo. Tiene que notificarlo a todas las partes. Y si no estoy mal, hay declaraciones que inclusive no pueden darse por concluidas hasta ser debidamente ratificadas por la Convención Internacional. Imagínense. Muy bien, vamos a continuar. Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer término de la nulidad, pues es nulo un tratado, es nulo un tratado a causa o por causa de nulidad que quede debidamente determinada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. Si no, si no obstante, se han ejecutado actos basándose en tal tratado. Toda persona, toda parte, podrá exigir cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no hubieran ejecutado esos actos. Los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad del tratado no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. Y en los casos comprendidos en varios artículos, no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte que sean imputables el dolo, el acto de corrupción y la coacción. En caso, se recuerdan que esos son vicios del consentimiento de los tratados.
Y en caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado y las partes de un tratado. Estos son, diríamos así, los puntos que vamos a conocer sobre lo que es esta Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. No tenemos más tiempo. De veras necesito que ustedes lo estudien. ¿Para qué? Para que conozcan la totalidad de lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muy bien, vamos a continuar. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta es otra convención. Esta tienen que también que ubicarla en el Internet. Está, de veras, jóvenes y señoritas, está al alcance de la mano. Pero lo que sí les pido, por favor, jóvenes y señoritas, es que ubiquen una, una, eh, un formato que tenga respaldo. ¿Cómo así? Sí, jóvenes y señoritas, que sea de una institución que sea debidamente reconocida, no cualquier documento de la OEA, de la ONU, de la UNESCO, de Derechos Humanos, de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, va a ser establecido o va a tener eh, ciertos, ciertos matices que no los tenga, diríamos así, las partes debidamente relacionadas, como por ejemplo la ONU, los estados parte, la OEA, eh, el Consejo de las Naciones Unidas, etcétera. Muy bien. En este caso, jóvenes y señoritas, la Convención de Viena sobre el Derecho sobre las Relaciones Diplomáticas fue firmado, fue firmado el 18 de abril de 1961. Repito, 18 de abril de 1961. Y entró en vigor el 24 de abril de 1964. O sea, pasaron 3 años para que entrara en vigencia. Este no tiene la estructura de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No, este es más directo, más directo. Por ejemplo, está establecido en artículos y cada uno de los artículos pues establece cierta, cierta capacidad, cierta relación con relación a los estados parte, con relación a la vigencia de la Convención de Viena sobre el derecho sobre las relaciones diplomáticas. Los estados parte en la presente convención, teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos, teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los estados y al mantenimiento de la paz y de la observancia de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones. No es todo este preámbulo, pero el tercer párrafo indica, estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones.
prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. Ese es el porqué, el motivo por el cual se firmó, se ratificó y se depositó esta Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Vamos al artículo 2 de una sola vez, jóvenes y señoritas. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de las misiones diplomáticas permanentes se efectúan por consentimiento mutuo. O sea, viene Guatemala y le solicita a México. Viene México y le solicita a Guatemala. Así de simple, jóvenes y señoritas, es un, es una, es recíproco, es recíproco. Y así se ha llevado a cabo por muchos, yo diría, siglos. Artículo 3. Funciones de una misión diplomática. ¿Cuáles son esas funciones? En primer término, representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Otro punto más, hay varios, pero otro punto más, negociar con el gobierno del Estado receptor. O sea, ¿se puede hacer? Claro que sí. Sí eso, de eso se tratan las relaciones diplomáticas y la misión diplomática, definitivo. Artículo 4. Acreditamiento de jefe de misión. El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha tenido el asentimiento de ese Estado. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. Así de simple. Así de simple, jóvenes y señoritas. Artículo 5. Acreditamiento en múltiples estados. Pues el Estado acreditante, por ejemplo Guatemala, podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los estados receptores interesados, a acreditar a un jefe de misión ante dos o más estados, o bien destinar a ello a cualquier miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los estados receptores se oponga expresamente. Veces que sí se oponen expresamente a lo que es el acreditamiento en múltiples estados. Pero de lo contrario no, lo puede hacer Guatemala con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Simplemente tiene embajador en El Salvador y los demás pues tienen encargados de negocios o cónsules. ¿Se puede? Claro que sí, sí se puede. Artículo 14. Clases. Los jefes de misión se dividen en tres clases. Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado. ¿Qué es lo normal? Recuérdense que el nuncio es de acuerdo a las reglas de derecho internacional generalmente aceptadas, el jefe del protocolo de cada estado. Pero es que no es así, es que así lo establece el protocolo. El nuncio, o sea, el embajador de la Santa Sede, es quien representa a toda la diplomacia en cada estado. No estamos hablando solo de Guatemala, sino que en cada estado. También
enviados, ministros o internuncios, acreditados ante los jefes de Estado o encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores, salvo, salvo que por lo que respecta a la precedencia y a la etiqueta. No se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase. O sea, embajadores, nuncios, enviados, ministros, internuncios, encargados de negocios. Solamente la diferencia es la precedencia y la etiqueta. Muy bien, vamos a entrar a una parte medular, que esto sí es necesario, por favor, jóvenes y señoritas, que pongamos atención debido a que es el corazón, diríamos así, de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Artículo 22. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. O sea, ¿no hay opción? No, no hay opción. Por eso mismo, claramente en la primera línea se establece, los locales de la misión son inviolables. Vamos a continuar porque tenemos que concatenarlo con otros artículos. Por ejemplo, el artículo 23. 23. El Estado acreditante y el jefe de la misión están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos, salvo que aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplica a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales del Estado receptor, estén a cargo del particular que contrate en el Estado acreditante o con el jefe de la misión. Ejemplo, el IVA. El IVA es para todos, incluyendo los jefes de misión, incluyendo las misiones eh, del Estado de Guatemala en todos los países del mundo. Artículo 24. Ojo con esto. Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables, donde quiera que se hallen. ¿Por qué razón? Porque puede existir la situación de que no estén en en la, en el local de la misión, estén aparte. ¿Siguen siendo inviolables? Por supuesto que siguen siendo inviolables. Solamente tienen que estar debidamente identificados. Así. Artículo 29. Agente diplomático. El agente diplomático es inviolable. ¿Ya se dieron cuenta, jóvenes y señoritas? Los locales comerciales, los archivos y documentos. Y ahora el agente diplomático es inviolable. Es inviolable. Así de simple. Cuando presenta su credencial de diplomático, en ese momento debe de tener el tratamiento especial de relaciones diplomáticas que queda establecido en esta Convención de Viena. Entonces, como también el agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Ninguna. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad y su dignidad, jóvenes y señoritas. Artículo 31. Ya vamos concluyendo. Vamos bien. Artículo 31.
El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Repito, el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. ¿Es inimputable? Es inimputable. Pero también gozará, así literal, gozará de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa. Eh, Hay algunas excepciones, pero no mayor cosa. Lo general es la inmunidad penal, civil y administrativa. Así, así de simple. Y no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en las literales A, B y C del párrafo primero de este artículo, y con tal de que no sufran menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. Así de simple, jóvenes y señoritas. Privilegios e inmunidades. Para concluir esta parte. Artículo 39. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el Estado, en el territorio del Estado receptor, o sea, vayan a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, qué sé yo, para tomar posesión de su cargo. O si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al ministro de Relaciones Exteriores o al ministro que se haya convenido. Cuando terminen las funciones de cada una que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normal, normalmente en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que se le haya sido concedido para permitírsele salir de él. Pero subsistirán hasta entonces, aun en caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión. Entonces, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, desde el momento que ingrese hasta el momento de salida, se gozan o se tienen estos privilegios e inmunidades diplomáticas para el agente diplomático y para su familia. El artículo 42 tenemos que tomarlo muy en cuenta porque uno puede pensar lo contrario. El artículo 42 establece: el agente diplomático no ejercerá en el estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. O sea, no se puede realizar actividad profesional o comercial ningún agente diplomático, ninguno. Y para concluir el día de hoy, jóvenes y señoritas, la parte 3: terminación de funciones. El artículo 43 establece: las funciones del agente diplomático terminarán principalmente cuando el Estado acreditante comunique al Estado receptor que las funciones del agente diplomático han terminado, o cuando el Estado receptor comunique al Estado acreditante que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. Entonces termina las relaciones diplomáticas con esa persona, con ese agente diplomático.
El artículo 44. El Estado receptor deberá, aun en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades no sean nacionales del Estado receptor, así como los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puede salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuera necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes. Esto establece el artículo 44 en caso de conflicto armado entre dos estados, el receptor y el acreditante. Protección temporal, artículo 46. Con el consentimiento previo del estado receptor, propongamos El Salvador, y a petición de un tercer estado, propongamos Honduras, no representado en él, el estado acreditante, en este caso Guatemala, podrá asumir la protección temporal de los intereses del tercer estado o de sus nacionales. Esto pasa en caso de conflicto armado. En caso de que estén en guerra, diríamos así, por ejemplo, Guatemala y El Salvador, pues Honduras ayuda o coadyuva para que los agentes diplomáticos de ambos países pues puedan salir sin ninguna novedad. A contrario censo, que podríamos decir El Salvador y Honduras estén en conflicto armado, pues viene Guatemala y coadyuva para El Salvador y Honduras que sus agentes diplomáticos puedan salir sin ninguna novedad. Esa es la protección temporal en caso de conflicto armado. Muy bien. Para finalizar, el artículo 48, el artículo 48 de esta Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo especializado, así como de todos los estados, así como todo estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser parte en la convención de la manera siguiente. Hasta el 31 de octubre de 1961 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Austria. Y después del 31 de marzo de 1962 en la sede de las Naciones Unidas de New York. Así quedó plenamente establecido, jóvenes y señoritas. El artículo 50. La presente convención quedará abierta a la adhesión de los estados pertenecientes a alguna de las cuatro categorías mencionadas en el artículo 48, lo acabamos de mencionar. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Y artículo 51. La presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que se haya sido depositado en poder del secretario general de las Naciones Unidas. El 22º instrumento de ratificación o de adhesión. Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el 22º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención, en este caso la Convención de Relaciones Diplomáticas, entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. De ahí, posteriormente, jóvenes y señoritas, pues ya se encuentran los anexos y los pueden leer, por cierto, también, para entrar, diríamos así,
en concordancia con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre el Derecho de Relaciones Diplomáticas. Por hoy vamos a concluir nuestra clase el día de hoy con la semana número 7. Las preguntas de estudio, ¿verdad? Uno, ¿qué indica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados con relación al principio pacta sunt servanda? Dos, ¿cuál es la norma general concerniente a la enmienda de los tratados? Tres, ¿cuáles son las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Cuatro, ¿qué tipo de inmunidades goza el agente diplomático? Cinco, ¿qué artículo de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas establece la adhesión a la Convención? Agradezco mucho la atención prestada a esta clase, jóvenes y señoritas. Espero que nos sirva de mucho, de veras, sirva de, vamos a ver cómo estamos. Ahí estamos. Sirva, jóvenes y señoritas, de, eh, pues, de mecanismo para estudio, tanto para ustedes como pues para los alumnos que no se conectaron el día de hoy. No sé por qué motivo o razón, pero sí son pocas las personas que se conectaron el día de hoy. Agradezco mucho la atención prestada a ustedes y si todavía tienen algún examen, que les vaya muy bien y que hayan estudiado. Buenas noches, jóvenes y señoritas.